Pues estoy a sus órdenes. Yo quiero preguntarte en torno a esta situación de los periodistas que están siendo asesinados. Ninguna autoridad en México hace nada, no hay detenidos, ya van 57 en este sexenio. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no actúan las autoridades? Mira, es una situación realmente incomprensible. En primer lugar, por el nivel de violencia que está viviendo el país y particularmente en el aspecto de los comunicadores y de los periodistas, las y los periodistas. El problema radica en que el gobierno no ha tomado la atención, no ha podido generar un ambiente de protección, de defensa y de aseguramiento de los derechos de la libertad de expresión y de la integridad física de las y los periodistas. Es por ello que he tomado una iniciativa de establecer una página de tal manera que los periodistas, las periodistas que se sientan acosados, que se sientan que pueden ser exhibidos por el gobierno, que se sientan presionados o cuya libertad de expresión y libertad de prensa esté en riesgo, que acudan con nosotros a través de esta página y que denuncie las cosas del actual gobierno y que lo haga de tal manera que nosotros podamos asumir la responsabilidad de esa defensa y podamos hacer que la justicia se haga valer en este país. ¿Por qué? Por las dos situaciones, la situación de violencia, pero también la situación de acoso, la situación de exhibición permanente y constante, de estigmatización que hace todos los días en su mañanera el presidente López Obrador. Entonces, del lado nuestro tendrán ese apoyo, tendrán esa ayuda. La página es www.noestansolos.mx y en esa página estaremos recibiendo, como ya lo hemos hecho, por cierto, ya hemos tenido el primer caso, que pudimos tener la respuesta, la primera respuesta, y con mucho gusto lo seguiremos haciendo en la capacidad de nuestros recursos y con las limitaciones que siempre se tienen, pero estaremos en esto plenamente. ¿Cómo es el acompañamiento? La primera persona que sea... Mire, no quisiera yo revelar el nombre de la persona ni su situación, pero ya tenemos el primer caso y ya actuamos en ese primer caso. ¿Cómo sería el acompañamiento para quienes denuncian? Pues mire, todo depende porque cada caso es distinto, entonces sería un asesoramiento en una primera instancia, conocer el caso desde la página. Si ustedes entran a la página podrán ver el cuestionario que hemos ideado para que nosotros podamos de antemano saber exactamente de qué se trata y qué tipo de asesoramiento se requiere. Diputado, ¿cuántos periodistas se han inscrito para recibir la ayuda? ¿Solo va uno? Uno. Oiga, diputado, una periodista. Preguntarle, ya con base en esta iniciativa, defensores de derechos humanos y periodistas han denunciado que desde el 2000 a la fecha van arriba de 150 asesinatos. Entre ellos, del 2000 corre a partir del gobierno del presidente Vicente Fox. Usted estuvo 5 años, me parece casi 6 años, 5 años, como secretario de Gobernación, y en ese lapso fueron asesinados 22 periodistas. Preguntarle qué diferencia puede haber. No tengo ese dato, yo creo es que el dato... 19, es artículo 19, 22 sí. periodistas. Pues no tengo yo ese dato, pero en fin. Pero preguntarle Sí. qué diferencia puede haber en ese entonces que usted era secretario de Gobernación a esta iniciativa que está llevando. Pues sobre todo, digamos, la violencia que ha imperado en el país, en todos los sentidos. Simplemente el número de fallecimientos que se llevan este año son muy distintos, no tienen absolutamente nada que ver ni comparación con lo que antes ocurría y sobre todo con la sensibilidad y la actitud del gobierno. En aquel entonces se tomaba el asunto en serio, inclusive invitamos al alto comisionado
de Naciones Unidas para que estableciera aquí sus oficinas. No solamente no rechazábamos las resoluciones del Parlamento Europeo, sino que por el contrario, hicimos la invitación y hoy en día las oficinas del Alto Comisionado de Naciones Unidas en materia de derechos humanos están aquí precisamente a invitación del gobierno del presidente Fox. Es un problema de actitud y lo que estamos haciendo es exactamente en este gobierno porque vemos que no hay esa actitud de ayuda, de protección, de solidaridad, que es lo mínimo que puede uno esperar. ¿Cómo es la secrecía para las personas que se van a acoger a este llamado que se hacen? Porque, bueno, podría resultar peligroso que aparecieran en la página, ¿no? ¿Quiénes? No van a aparecer en la página. La misma página tiene pues una pequeña leyenda del tratamiento de secrecía que se le daría a los asuntos. Y no sería otra sino la de en términos de ley, estrictamente en términos de ley, y esto, por ello, los datos no se podrían relevar. Diputado, ¿apoyaría la reforma, la bancada, la reforma eléctrica si se realizan los cambios o sencillamente están en desacuerdo en toda la propuesta? No, a ver, se va a requerir, digamos, una iniciativa en todo caso totalmente distinta, diametralmente distinta, en primer lugar. En segundo lugar, tendría que ser una iniciativa que se aborde después de las elecciones, no antes. El contenido pues es diametralmente diferente. No podríamos nosotros aceptar un planteamiento como ahora lo están haciendo, de ninguna manera aceptaríamos un retroceso a un monopolio público, de ninguna manera aceptaríamos que no fuera una solución de mercado, con las instituciones que regulan los mercados de energía. De ninguna manera podríamos aceptar que se violentaran los tratados comerciales y tampoco los tratados de medio ambiente que están suscritos por México. De ninguna manera aceptaríamos la violación de compromisos ya hechos y de ninguna manera aceptaríamos el hecho de que no se permitiese la inversión privada, sea nacional o extranjera. ¿Tienen alguna propuesta concreta, diputado? Se está trabajando en ella y es probable que se presente en su momento. Decía el diputado Mier que no pasará del primer semestre de este año la aprobación de la iniciativa. Bueno, pues esa es, digamos, una situación que él ha planteado así. Nosotros tenemos este otro planteamiento que debe ser después de elecciones. Diputado, volviendo a lo de los periodistas, los gobiernos, porque no solamente es el federal, son todos, se está dejando operar manos libres al crimen organizado porque 56 asesinatos en este sexenio y más los que ya se acumularon. ¿Qué está pasando aquí? ¿Se le fue de las manos ya el control del crimen organizado? Mire, yo creo que ese es el problema de fondo. El problema de fondo es la falta de una estrategia clara, una estrategia que realmente pueda disminuir la violencia en el país. Llevamos más de 105,000 fallecimientos por homicidios violentos a 3 años de gobierno. Esto es una cifra que rebasa todo lo que uno pudiera, digamos, pensar de índices de homicidios violentos en una circunstancia de un país que no está en guerra, en un país que está, digamos, con un gobierno civil y sin ninguna situación de suspensión del ejercicio de los derechos humanos o de las garantías. Estamos en una situación, pues, que podríamos decir, pues, de un gobierno que tiene la estabilidad suficiente para poder afrontar el problema de la inseguridad del país, y no lo ha hecho. Estamos viendo crímenes de alto impacto prácticamente todas las semanas, crímenes que difícilmente se habían suscitado anteriormente, y las cifras hablan por sí mismas. Entonces, ¿qué es lo que se requiere? Pues un cambio de estrategia. El diálogo que habíamos solicitado con el gobierno era precisamente para hablar de estas cuestiones. ¿Y ya se cortó ese Entonces, en las circunstancias que el gobierno aún no ha querido dialogar, porque el gobierno no ha querido dialogar, bueno, pues nos quedaremos con nuestros planteamientos, pero hay muchos planteamientos que quisiéramos hacer en materia
de seguridad, en materia de economía, en materia de salud, y el gobierno no quiere dialogar. Es increíble que dos países en guerra, como es el caso de Rusia y Ucrania, estén dialogando, y ojalá y resulte algo de ese diálogo, y el presidente de la República no quiera dialogar con la oposición, y no lo quiera hacer particularmente con el principal partido de oposición del país, cuando él ya había dicho lo contrario. Llevamos 4 meses esperando poder dialogar, ya tenemos una agenda, ya habíamos establecido mesas de trabajo, y no quieren dialogar. ¿Por qué? Porque se cruzaron asuntos que le han afectado al gobierno, pero yo digo que la patria es primero, los intereses del país son superiores, y el gobierno debe de escuchar a quienes estuvimos a cargo de la seguridad interior por mucho tiempo, y que las cifras que tuvimos, no sé si las conocen, las de mi gestión por la Secretaría de Gobernación, pero se las digo. Recibí yo el país con 14 crímenes violentos por cada 100,000 habitantes, que se escuche bien, y en el 2000. Y en el 2005 estábamos ya más o menos entre 8, 9, es decir, pudimos bajar 8, 9 crímenes violentos por cada 100,000 habitantes, pudimos bajar un poco más del 30% de los crímenes violentos del país en 5 años. Hoy estamos alrededor en 29 crímenes violentos por cada 100,000 habitantes. Algo tenemos que decir en esto. Conocemos de la situación. No quieren platicar con nosotros porque somos de la oposición y por todos los epítetos. Ahora se ha atrevido el presidente inclusive a destapar a algunos integrantes de la oposición. Yo le digo al presidente que nunca, y que me escuche bien, que nunca seré su corcholata. Así quieran seguir destapando, ni mucho menos me voy a prestar esos juegos. Primero arreglemos los problemas del país, los problemas de la seguridad, los problemas de la economía, que están terriblemente enredados. Para eso es el diálogo. No quieren dialogar, pues es absurdo. ¿Los monólogos no son buenos? Los monólogos no, simplemente en una democracia no se dan, porque es una especie como de diálogo de sordos. ¿Dan por muerto ya ese diálogo? No, mire, yo nunca doy por muerto algo que le puede servir al país. Eso jamás lo haría. Y para mí, digamos, no hay agravio, no hay una situación que deba de impedir este diálogo, ni para ellos ni para nosotros. Porque México es primero, o sea, los problemas son nuestros, de nuestras familias, de nuestra gente. Entonces, si ellos creen que pueden solos, pues no han dado los resultados para poder solos, no han dado los resultados. ¿Al secretario don Augusto ya le pidió usted una nueva reunión? Él sabe perfectamente, el señor secretario sabe perfectamente la disposición permanente que tenemos nosotros a poder dialogar. Si ellos no aprovechan esta oportunidad que tienen, pues me parece que sería simplemente echar a un basurero, ahora sí que de la historia, la democracia que hemos construido, porque yo no quiero pensar cómo va a acabar este gobierno sin haber dialogado con la oposición. Mucho peor que el gobierno, que aquel gobierno que se decía cuando vino la izquierda, ¿verdad? Y decía yo, ni la veo, ni la escucho. Pues así están, o sea, están siendo peores, no iguales, peores. Y ellos fueron las principales víctimas de ese dicho, ¿no? Pues imagínense ustedes, todos los problemas que tuvieron ellos, sobre todo con muertes, acuérdense de todas las muertes que se daban, el número de perredistas que murieron en aquel entonces, con asesinatos de carácter político, y ahora resulta que no quieren ni siquiera dialogar. ¿Por qué le temen al diálogo? ¿Qué les pasaría? Oír a alguien que piensa distinto, alguien que les puede dar un planteamiento diferente en términos de la seguridad del país. Tengo una idea muy clara de lo que se podría hacer, y sí me gustaría sentarme con el gobierno, con el secretario de la Defensa, el de la Marina, la secretaria de Seguridad Pública, y darles mis razones. Y como yo, habrá otros secretarios de Gobernación,
y otros secretarios de Seguridad Pública que tendrían muchas cosas que decir. A lo mejor no tienen méritos, bueno, pero cuando menos que los escuchen. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Quería preguntarle, ¿es posible que se destituya a los Es un total atentado contra la democracia querer cambiar la integración del actual INE. Un total atentado, no lo vamos a permitir. Sé que se ha convocado la instalación a través de la Secretaría de Gobernación, de la Comisión de Gobernación a la instancia correspondiente. Pues una cosa es que se instale y otra cosa es que procedan estos casos. Muchas gracias.